Hola, mi nombre es Angie Tapia y en el día de hoy les voy a presentar el discurso que he hecho sobre el concepto de educación de Iván Illich. Bueno, Iván Illich ha planteado este concepto como un concepto estructurado, un concepto que impone al niño, un concepto que no los deja explorar a ellos, no los deja participar, ellos no pueden realizar diferentes actividades fuera del aula, en áreas verdes, en juegos, quizá en actividades más recreativas. Esto en esa época no existía claramente. Quizás a veces llegaba hasta la violencia física, la violencia psicológica, porque lo humillaba, el profesor no les daba la palabra, los burlaba dentro del aula, a veces les pegaban, los castigaban. Entonces ese concepto de educación claramente no debe seguir. Ese concepto de educación debe ir renovándose, ahora actualizado en Chile, avanzado eso porque ahora el profesor da diferentes tipos de oportunidades a los niños y a las niñas, le da libertades de expresarse, le da oportunidades para hacer diferentes trabajos, oportunidades para aprender quizás también, porque existen diferentes tipos de talleres, existen profesores diferentes que se centran en ese niño, en esa niña que quizás le cuesta en este proceso, porque claramente no todos aprendemos de la misma forma ni al mismo tiempo, porque todos somos diferentes. Entonces esto ha sido una oportunidad al niño, a la niña con dificultades, con discapacidad, quizá ha sido más inclusivo esta sociedad, esta generación, y eso es un lado positivo que da este concepto de educación en Chile. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Retamal Garrido. Una de las críticas que le vamos a hacer al sistema educacional antiguo es la enseñanza vacía que entregaban. A los niños simplemente se les adiestraba para hacerles ignorantes. Con esto, en vez de formar niños, se les deformaba psicológicamente. Con esto podemos discernir fácilmente que las instituciones de esa época no ponían su enfoque en los niños. Y ese era el principal error, la principal razón de por qué este sistema nunca funcionó y nunca dio fruto. La escuela logró tal nivel de adiestramiento que la sociedad misma la valida. La sociedad misma se discrimina entre ellas por no tener una escolaridad completa. Pero resulta que no necesitamos la escuela. Lo que más recalca Illich es que no necesitamos la escuela, porque los niños son capaces de aprender solos, de aprender gracias a sus sentidos. La escuela lo único que ha logrado es crear una gran discriminación entre ricos y pobres. Por ejemplo, en la antigüedad había niños que ni siquiera se les podía otorgar su niñez porque tenían que trabajar para poder alimentarse. Esta discriminación sigue existiendo hasta el día de hoy. En la actualidad la educación sigue siendo segregadora. Por ejemplo, para la PSU necesitamos tener una buena base educacional para poder rendir bien. Pero ¿qué pasa con el pobre que tuvo una educación carente? ¿Cómo va a rendir él una buena PSU? Los pobres no tienen los recursos para acceder a una educación de calidad. Esta prueba no rige y no mide las necesidades y realidades en Chile. Con esto simplemente podemos concluir que el sistema en Chile no es realista. Hola, estimado profesor y compañeras. Hoy les hablaré sobre mi concepto respecto a la crítica de Illich. Illich criticó la escuela y la medicina como instituciones que solo se basan en sus beneficios. Niega la posibilidad de la educación universal y que los niños pobres cuya educación no logra mejorarse con las enormes inversiones que hace el Estado para las escuelas públicas, ya que los gastos son mal distribuidos. Por ende, el principal fracaso de las escuelas se da porque el alumno pobre no tiene las mismas herramientas que el niño rico, por lo cual el pobre queda estancado por mayor esfuerzo que haga de su parte. Para Illich, la mejor idea es dejar de ayudar económicamente a las escuelas, ya que cree que el aprendizaje es algo casual y que no lo programa un maestro. Según Illich, un niño aprende más fuera de la escuela que dentro de esta, ya que en esta los niños no todos tienen los mismos beneficios y derechos. Él plantea que las escuelas hacen promesas incumplibles a los pobres y solo harán que se sientan inferiores por el caso del control social respecto a un documento llamado currículum.
Él plantea que tanto ricos como pobres están dependientes de la escuela y hospitales, ya que éstas guían sus vidas y les forman su visión del mundo, haciéndoles creer qué es lo bueno y legítimo para ellos. Si hacemos una comparación con la crítica de Illich y la actualidad, Illich plantea que el Estado brinda ayuda, lo cual esta no es bien canalizada para llegar a sus alumnos. Hoy en la actualidad, esa ayuda sigue a un porcentaje de la población estudiantil en Chile. Los factores de educación como igualdad social o equidad aún no hay, pero sí que ahora los pobres podemos surgir y ver un cambio a futuro en nuestras vidas, a cambio de esfuerzo, que aún esto está estancado para los ricos, ya que ellos sin el más mínimo esfuerzo pueden aspirar a grandes cosas a futuro estudiantil. Igual el cambio se ve en la vocación de algunos profesores, que el alumno en la sala de clases sí importa, como también sus inquietudes, no siendo un número más de lista. Y esta fue mi visión respecto a la educación. Gracias por su atención. Se despide cordialmente Paulina Morales.